Bienvenidos y bienvenidas al video en donde vamos a demostrar qué significa escalar una variable por la media. En el escalamiento por la media, lo que hacemos es centrar los valores de la variable alrededor de 0 y reescalar el rango de valores. Más precisamente lo que hacemos es a cada observación de la variable subtraerle la media, y cada vez que subtraemos la media lo que hacemos es centrar una variable alrededor de 0. Y luego, en vez de dividir por el desvío estándar, como hicimos en el procedimiento anterior, ahora vamos a dividir por el rango de valores de la variable, es decir, por la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de esa variable. Para ejemplificar esto con algunos datos, si tenemos la misma variable que teníamos en el ejemplo anterior, en donde la variable precio toma los valores que ves acá, la media de estos valores es 79, el valor máximo es 200, que está aquí abajo, el valor mínimo es 20, que está aquí arriba, y el rango de estos valores es la diferencia entre 200 y 20, o 180, como ves acá. Entonces, la transformación hace que a cada valor de la variable le subtraemos 79, y luego lo dividimos por 180, y obtenemos estos valores que están acá, en donde si el valor original era mayor que la media, el resultado va a ser positivo, pero si el valor original era menor que la media, el resultado va a ser negativo. ¿Qué es lo que hace esta escala sobre la distribución o la forma de la función de la variable? Bueno, primero es que cambia el valor de la media del valor original a 0, y la forma de la variable puede ser más expandida o más reducida dependiendo del valor mínimo y máximo original de la variable, y normalmente los valores máximos y mínimos van a quedar seteados alrededor de 1 y menos 1, pero esto no siempre va a ser así y depende en gran parte de la forma original de la variable. Entonces, en resumen, cuando escalamos por la media, lo que hacemos es centralizar la media de la variable alrededor de 0. La varianza va a ser diferente, no va a ser 1 como en el caso anterior. Puede alterar la forma de la distribución original. Los valores mínimos y máximos van a quedar alrededor de menos 1 y 1. Puede haber excepciones. Y si la variable original tenía valores extremos, va a seguir teniendo valores extremos. Podemos luego comparar el efecto de esta transformación con la estandarización que discutimos en el video anterior, utilizando nuevamente el dataset de precios de casas de Boston. Y para estas tres variables, en donde la distribución original y la magnitud era bastante distinta, vemos que después de hacer escalamiento estándar, las variables están centradas en 0, la varianza es 1, pero los valores máximos y mínimos varían, por ejemplo pueden ir desde menos 4 hasta 4 o desde menos 2 hasta 2, dependiendo de la distribución. Pero después de la normalización por la media, vemos que los valores normalmente van desde menos 1 hasta 1, las distribuciones están centradas alrededor de 0, pero la varianza también puede variar, ya no es 1 como era en este caso anterior. Si comparamos estas otras tres variables que ves acá, cuando hacíamos escalamiento estándar, las variables quedan centradas alrededor de 0, los valores máximos y mínimos cambian para cada variable, pero luego de la normalización por la media, las variables siguen centradas alrededor de 0 y los valores máximos y mínimos van a quedar alrededor del rango entre menos 1 y 1, como ves acá. En el próximo video vamos a discutir el Jupyter Notebook, en donde implementamos escalamiento por la media con pandas y scikit-learn. Scikit-learn no tiene un transformador dedicado para esta transformación, así que vamos a hacer una especie de arreglo utilizando dos transformadores en vez de uno. Nos vemos en el próximo video.